tal, hermanos? Bendiciones, saludo para todos. Lo que voy a compartir con ustedes es un video especial, diferente a lo que vengo haciendo en el canal asiduamente, porque hoy quiero compartir un poco mi testimonio acerca de cómo conocí este tema de Jesucristo como Hijo de Dios, cuál fue mi experiencia, cómo fue paulatinamente, no fue de la noche a la mañana, que Dios fue impresionando mi corazón con algunos hechos puntuales que voy a comentarles. Y también es especial porque este testimonio lo voy a estar contando a través de internet a la iglesia, a los hermanos. Hoy es sábado de mañana y voy a compartir mi testimonio con ellos a través de internet en la congregación virtual que hacemos cada sábado. Así que voy a estar compartiendo en vivo con ellos, pero al mismo tiempo voy a estar grabando esto para el canal. Así que espero que les sea de bendición y no solamente contar cómo fue que conocí este mensaje, sino la importancia que tiene y por qué siempre lo tenemos sobre la mesa, porque es parte del mensaje de Dios para los últimos días. Saludos, hermanos, ¿me escuchan? Amén. Bueno, feliz sábado para todos. En esta ocasión a mí me había venido al corazón de compartir con ustedes un pequeño testimonio que tiene que ver con un testimonio de cómo recibí este mensaje particular de Jesucristo como Hijo de Dios, más allá del Evangelio en general, ¿no? Que por ahí lo he contado en otra oportunidad, pero sí quisiera contar cómo recibí este mensaje de Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? El mensaje de la deidad, como le llamamos nosotros. Contar un poco que no fue una cosa de una noche a la mañana, que fue un proceso que llevó varios años. El proceso podría decir yo estimativamente que comenzó en el año 2004 aproximadamente, y quisiera contar una serie de hechos, una serie de acontecimientos que fueron marcando o me fueron guiando a descubrir esta verdad. Obviamente Dios es paciente con nosotros y Dios es misericordioso, y también esto nos va a ayudar a ver que no es tan fácil de aceptar el mensaje, que apela mucho a nuestro orgullo, a nuestro sentimiento de querer saberlo todo, y Dios tiene que luchar contra eso, ¿no? Entonces quisiera compartir ese testimonio de cómo fui conociendo este mensaje y la importancia que tiene. Esto comenzó, o el primer choque que yo tuve con esta realidad o con mi ignorancia acerca del tema, fue por allá por el año 2004, cuando yo estaba estudiando en un profesorado de historia. Mi hijo recién había nacido, tenía 1 año a lo sumo, yo no recuerdo bien las fechas, pero más o menos tengo una idea. Y me acuerdo que el profesor de historia de España nos estaba dando una clase y él hablaba de muchas cosas en general porque era católico y hablaba muchas veces de religión, y en un momento se puso a hablar acerca de la controversia arriana, la controversia que hubo dentro del catolicismo acerca de la Trinidad. Entonces el profesor dibujó un triángulo en el pizarrón, un triángulo grande, que decía en la punta de arriba Padre, en las 2 puntas de abajo decía Hijo y Espíritu Santo. Entonces él dibujó el triángulo, ¿no?, de la Trinidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y preguntó a la clase una pregunta muy sencilla: ¿cuál de los 3 es el mayor? Esa fue la pregunta que hizo. Y obviamente, en mi condición de cristiano, que por aquel tiempo yo ya era adventista del séptimo día, en mi condición de cristiano, yo sentía el orgullo de saber en temas religiosos más que mis compañeros, que están todos ahí, pero que están por la historia, pero no por la religión en particular. De hecho, la gran mayoría de los que van a estudiar a los profesorados o son socialistas o son ateos, siempre la gran mayoría tienen esos pensamientos más materialistas. Entonces yo decía, las preguntas religiosas yo levanto la mano y las contesto yo, porque sentía ese orgullo de conocer más la Biblia que los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la religión de salvación por obras? Cuando nosotros no entendemos la salvación, pensamos que somos privilegiados, que somos superiores, que ante los ojos de Dios valemos más que nuestro prójimo, ¿no? Y empezamos a medir el conocimiento bíblico como si fuera algo que nos convierte en personas especiales. Todo lo contrario, somos pobres, miserables, ciegos, desnudos, etcétera, etcétera. Y yo iba a comprobar que estaba desnudo enfrente de todos mis compañeros en esa clase.
en ese momento, porque yo levanté la mano de inmediato para responder la pregunta. Me dieron la palabra y dije, el Padre. El Padre es mayor que los otros dos. El profesor me dijo, no, los tres son iguales. Y yo tenía un compañero que era evangélico, y me mira él, me dice, claro, me dice, los tres son iguales. Y yo quedé avergonzado delante de toda la clase, porque había respondido una pregunta sencilla de manera incorrecta. Y quedó en mi mente dando vuelta, ¿de dónde saqué que el Padre era mayor que el Hijo y que el Espíritu Santo? Me quedé pensando en esto, y me quedé meditando y diciendo, claro, los tres son iguales, y la Trinidad, claro, que los tres son iguales, ¿de dónde saqué? Y encima quedé en vergüenza delante de todos mis compañeros, así que esto fue un flechazo a mi orgullo, a mi concepto de que conocía mucho la Biblia, y eso me impactó. En ese momento yo no capté la importancia de lo que había sucedido, pero años después yo me iba a dar cuenta de dónde había sacado yo la idea de que el Padre era mayor que el Hijo. Porque yo me había bautizado en la iglesia adventista. Yo me acuerdo cuando tomé los estudios bíblicos, yo no tenía mucha instrucción bíblica acerca de Dios. Lo máximo que yo había estudiado era el estudio bíblico La Fe de Jesús, que muchos de ustedes lo conocerán. Ese estudio bíblico se limitaba a hablar 2 o 3 cositas nada más acerca de quién era Dios. Y me acuerdo, este era el estudio bíblico número 2, que hablaba acerca de Dios. Eran creo que 20 hojitas, y el número 2 hablaba de Dios. Y en la tercera pregunta, en la pregunta 3, fíjense la pregunta que hacía. Decía, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Esa era la pregunta. Y daba como respuesta Mateo 28, 19, que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa era toda la instrucción que yo tenía. Y fíjense ustedes qué limitado, qué sesgo que había, ¿no? O que siga habiendo incluso hoy en día en el adventismo, porque fíjense, la pregunta ya involucra una respuesta. En las preguntas anteriores nunca se habla de la Trinidad, en las hojitas anteriores nunca se habla de la Trinidad, sino que se da por sentado en la pregunta. La pregunta directamente dice, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Da por sentado de que hay una Trinidad, ya hay que aceptarlo, lo teníamos que ya aceptar por fe, y lo único que teníamos que hacer era identificar a las 3 personas. Y el texto que se daba como respuesta era bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que esa era toda mi instrucción bíblica que yo tenía sobre ese tema. Entonces, ¿de dónde había sacado yo que el Padre era mayor que el Hijo y que el Espíritu Santo? Con el tiempo, pasando los años, yo me fui dando cuenta, ¿no? que cuando yo empecé en la iglesia, que yo empecé a asistir a la iglesia, preguntaba, ¿no? ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Más allá de hacer la fe de Jesús, el estudio por temas, yo preguntaba, ¿cómo puedo empezar? Empiezo desde el Génesis. Y alguien, no recuerdo quién, me dijo, empezá por los evangelios, ¿no? Entonces yo había empezado a leer la Biblia, y mis primeras lecturas personales, fuera del estudio bíblico formal, fuera de lo que se predicaba en los sermones en la iglesia, mi primera lectura formal eran los evangelios, y en particular el evangelio de Juan. Siempre lo digo, siempre lo menciono, que fue el evangelio que más me impactó, el que más comprendí. Y siempre recomiendo a aquellos que están empezando a estudiar la Biblia que empiecen por los evangelios y que empiecen por el evangelio de Juan, porque realmente es el que más nos puede, el más fácil de comprender, el que más nos puede llegar. Y claro, después con el tiempo yo pensaba, ¿de dónde saqué la idea de que el Padre era mayor que el Hijo? Lo había sacado del evangelio de Juan. Yo en ese momento no lo recordaba, pero yo tenía la idea en la cabeza. Y fue tan patente para mí que Dios quiso que no lo olvidara, que me hizo avergonzarme en público, porque Él sabía que si había algo que yo iba a recordar siempre, era cuando mi orgullo fuera herido, porque Él me conoce, ¿no? Entonces, en esa vergüenza pública me quedó la espina clavada de por qué el Padre era mayor que el Hijo. Y después obviamente encontré los versículos y recordé los versículos. Uno de ellos está en Juan capítulo 14, versículo 28, que si quieren lo pueden leer, me pueden acompañar a la lectura. En Juan 14, versículo 28 dice lo siguiente: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¡Wow! Impresionante. La semilla de la verdad del Evangelio, a pesar de que yo había sido adoctrinado con otra
con otra forma de pensar a Dios, esa semilla de la verdad estaba plantada en mi corazón al punto de que yo recordaba que el Padre era mayor que Cristo. De algún lado lo había sacado. Otro pasaje también del Evangelio de Juan se encuentra en el capítulo 5, en el versículo 19. Voy a leerles el versículo 19 y también los versículos 26 al 30 del capítulo 5, que ahí habla acerca de esta sumisión que existe del Hijo hacia el Padre, ¿sí? Yo sé que cuando uno acepta la doctrina de la Trinidad, interpreta todos estos pasajes como si fueran figurativos, ¿sí? O como si fueran condicionados por la humanidad de Cristo. Pero en realidad eso es una especie de evasiva, ¿no? Porque justamente los textos que hablan acerca de la divinidad de Cristo se dan en el contexto de su humanidad y nadie los toma como condicionados por su humanidad. Todos lo toman como algo que tiene que ver con su divinidad. O sea, cuando Cristo dice yo soy, y Él dice yo soy refiriéndose al nombre divino, está en un cuerpo humano. Sin embargo, está hablando de su divinidad. Y nadie diría que eso no aplica a su divinidad o a su vida antes de la encarnación. Entonces estos pasajes también hablan de eso, hablan de su sujeción a la voluntad del Padre, porque el Padre es mayor que Él. Entonces Juan capítulo 5, versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sí? Acá está poniendo la relación que hay entre el Padre y el Hijo. El Hijo hace lo que el Padre le dice, hace lo que el Padre hace. El carácter del Hijo es el carácter del Padre. Todo lo que el Hijo es un reflejo del carácter de Dios. El versículo siguiente dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Este texto es muy importante. Hoy, pasado el tiempo, me doy cuenta de la importancia que tiene, porque cuando se habla de este tema de la Trinidad, en el ámbito adventista, se suelen citar algunos textos del Espíritu de Profecía. Uno de ellos está en el Deseo de todas las gentes, donde la sierva del Señor dice que Jesús tiene vida original que no procede ni deriva de nadie. Y esto es verdad, o sea, Jesús tiene en sí mismo una vida original que no procede ni deriva de nadie. O sea, Él puede hablar a los muertos y dar vida, Él puede levantar a la gente que está en el sepulcro, lo vamos a leer más adelante. Pero este pasaje dice quién le dio a Cristo el tener vida en sí mismo. Dice que el Padre, dice, tiene vida en sí mismo y así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que ese atributo de tener vida en sí mismo, una vida original que no procede ni deriva de nadie, se lo dio el Padre. El Padre le daba al Hijo tener vida en sí mismo. Así que todos estos pasajes fueron lo que fueron calando en mi comprensión acerca de Dios. Y en los versículos 26 al 30 dice, y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjense que por ser hijo de hombre, por haber tomado la humanidad, se le dio el poder de hacer juicio, porque nadie mejor que Cristo conoce lo que significa vivir en carne propia la humanidad y sufrir todas las necesidades y flaquezas de la raza humana. Entonces dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vemos acá, hermanos, claramente la sujeción que existe de Cristo hacia su Padre y cómo Él hace la voluntad de su Padre. Ustedes nunca van a encontrar un versículo donde diga que el Padre hace la voluntad del Hijo, en absoluto, o que el Padre se sujeta al Hijo, sino que todo lo que van a encontrar es que el Hijo se sujeta al Padre y que el Hijo hace la voluntad del Padre. Y estos pasajes, esta fue la primera flecha o el primer dardo en mi corazón para empezar a cuestionar el dogma que habíamos recibido, ¿no?, de parte de la Iglesia, que era la Trinidad, este concepto de tres personas coeternas, coiguales, que forman un solo Dios. Estos fueron los primeros puntos, y estamos hablando del año 2004 más o menos, que empezaron a calar profundo en mi corazón. Yo siempre digo, ¿no?, y cuando empecé a estudiar este tema más en profundidad decía, ¿no?, si nosotros le dejamos una Biblia a una persona en una isla
y no dejamos que ningún pastor, ni sacerdote, ningún intérprete le explique, sino que esa persona lea por sí mismo, esa persona nunca puede llegar a la conclusión de que Dios es una Trinidad. Solamente a fuerza de adoctrinamiento, ¿sí? A fuerza de mentiras se puede llegar a esa conclusión. Pero si nosotros leemos la Biblia por nosotros mismos, es imposible que lleguemos a esa conclusión. Tan es así que yo tenía la idea de que el Padre era mayor que el Hijo, a pesar de que había hecho un estudio bíblico trinitario. Yo por aquel tiempo, más o menos en el año 2005-2006, yo abandoné la Corporación Adventista, salí de la iglesia oficial organizada, seguí siendo adventista del séptimo día, pero no me congregaba ahí, me congregaba en las casas con otros hermanos, por otras cuestiones, ¿no? Por el tema del movimiento ecuménico, por el tema de la humanidad de Cristo, o sea, yo no estaba dispuesto a sostener a un ministerio o un pastorado que se reuniera una vez al año en el Vaticano, o que tuvieran tratos ecuménicos con otras iglesias y cosas por el estilo. Entonces decidí salir de la corporación por causa de eso y por causa de el tema de la humanidad de Cristo, que es un tema que ya he tocado varias veces acá, y que era lo que yo entendía en ese momento, ¿no? Y yo estaba fuera de la corporación. Y en esto quiero hacer un paréntesis importante. Hay muchos adventistas que hoy están entendiendo este mensaje de la deidad y que todavía están en la denominación. Y hay mucha gente que piensa que nuestro propósito o nuestro trabajo o el trabajo mío es hacer que la gente se vaya o salga de la denominación, y nada más alejado de la realidad. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que su conciencia le marque. En mi conciencia, antes de conocer este tema de la deidad, cuando todavía estaba en un proceso, yo decidí salir. Pero hay mucha gente que hoy conoce y comprende este tema de la deidad y aún así decide estar. Y de ninguna manera nosotros hemos de juzgar esas cuestiones, porque cada uno tiene que pesar en balanza qué es lo mejor para él y para su familia, para los hermanos que le rodean, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones, ¿sí? Entonces, nada más alejado de la realidad. No es nuestro propósito decirle a la gente que salga, ¿sí? O que entre, o que haga tal o cual cosa. Nuestro propósito es que presentarles la verdad, para que cada uno después, conforme a los dictados de su propia conciencia, pueda saber qué decisión tomar acerca de cómo adorar a Dios. En mi caso, yo ya había salido antes de conocer este tema de la deidad. Estaba en un proceso. Y en ese contexto es que me viene el siguiente dardo o flechazo a mi corazón acerca de este tema. En esa ocasión yo me estaba reuniendo con un pastor, que este pastor había salido de la corporación también y predicaba por su cuenta. Entonces le hice la pregunta directa a él acerca de la Trinidad. Le pregunté y le dije qué creía él de la Trinidad. Él no me dio una respuesta muy clara, porque él no lo tenía claro en ese momento, no sé si ahora lo tendrá o no, pero él me dijo, mirá, yo no tengo muy claro el tema, pero sí lo que yo veo es una cierta jerarquía entre el Padre y el Hijo, me dijo él. Y lo que yo veo, y me leyó un pasaje, que es 1 Corintios 15, versículos 24 al 28, me dice, yo veo una cierta sujeción del Hijo hacia el Padre. Y esto era algo, nuevamente, ¿no? Un nuevo golpe sobre el mismo punto. Acá no cuestionábamos la existencia del Espíritu Santo, como muchos creen que cuestionamos la existencia del Espíritu Santo o que negamos ciertas citas o ciertos pasajes. No. Esto era simplemente ver algo que estaba patente en la Biblia, que tenía que ver con una jerarquía, con un orden, con una autoridad entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Esto era algo que se veía. Entonces él me leyó los versículos, los vamos a leer ahora también, 1 Corintios 15, 24 al 28, que dice lo siguiente: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, Cristo iba a entregar el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Ustedes recuerden que en Salmo 110, Dios le dice a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el Padre le prometió al Hijo que iba a poner a todas las autoridades y todos los dominios y todos los poderes, los iba a poner sujetos debajo de Cristo. Va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar
delante de Cristo y van a reconocer que Cristo es soberano por autoridad de su Padre. O sea, el Padre lo va a hacer a eso. Entonces, este pasaje habla acerca de eso. Entonces dice, cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¡Wow! Ese pasaje fue tremendo, fue revelador. Todas las potencias y todas las autoridades y todas las cosas están sujetas bajo los pies de Cristo, salvo ¿quién? Salvo aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea que Cristo no lo hizo por sí mismo. El Padre, en su autoridad, sujetó debajo de Cristo todas las cosas. ¿Salvo qué? Salvo Él mismo. Salvo el Padre, todo lo demás está debajo de Cristo. O sea que Cristo está debajo del Padre. Interesante. Esto lo podemos ver en la historia de José. ¿Se acuerdan cuando José es exaltado en Egipto? José, que representa a Cristo, ¿no? Porque fue vendido por Judas, por 30 piezas de plata, ¿sí? O sea, fueron repartidos sus vestidos ensangrentados, o sea, todo lo que representaba a Cristo, y la exaltación final de José representa la exaltación final de Cristo, como lo predice Pablo en la carta a los Corintios, ¿sí? Cuando el faraón lo agarra a José y le dice, vos vas a estar sobre todos, menos sobre mí. Esto está bien claro, o sea, José representa en este caso a Jesús. Entonces dice que, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces ¿qué? También el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¡Wow! Acá ya no se puede hablar más de su humanidad, no se puede hablar más de su ministerio terrenal o de que Él fingía no ser Dios, o que Él fingía ser un ser humano y por eso se sujeta al Padre, pero en realidad no se sujeta al Padre porque Él es coeterno y coigual con el Padre. No, esto es al final del conflicto. Esto era tremendo, hermanos. Esta fue mi segunda sacudida, estamos hablando por el año 2005, 2006, será más o menos por ahí, que seguía mostrándome Dios en su palabra a través de diferentes eventos de que Dios no era una Trinidad. Podía yo no entender muchas cuestiones acerca del Espíritu Santo, como no las entiendo hoy día tampoco. Y creo que mucha gente no la va a entender porque son misterios que Dios ha escondido. Pero sí entendía claramente que el Padre y el Hijo eran dos personas que tenían una jerarquía, que tenían un orden de autoridad y que el Hijo se sujetaba al Padre. Así que hasta acá más o menos era lo que yo entendía por aquella época. Otra flecha, otro dardo que Dios mandó a mi corazón fue que en aquel tiempo, que yo ya estaba fuera de la denominación, mi único interés en la Biblia, porque todavía no entendía la salvación, no entendía la justificación por la fe, no eran esos temas los que me interesaban. Yo por ahí los pasaba como decía, no, yo ya eso ya lo sé, eso ya lo tengo claro. Entonces a mí lo que me interesaba era Apocalipsis. Yo quería entender las profecías, los eventos finales. Sentía que eso era lo más importante de todo, ¿sí? Dios tuvo que ir cambiando esa forma de pensar también en mi vida, porque sin la salvación todo eso no sirve más que para generar estrés y sufrimiento en el ser humano, ¿no? Es una carga simplemente, ¿no? Entonces yo en aquel tiempo solamente quería leer Apocalipsis, así que leyendo Apocalipsis me topo con unos pasajes, me encuentro con unos textos que volvieron a sacudir esta cuestión de la Trinidad. Y los textos que encontré fueron Apocalipsis capítulo 5, versículos del 11 al versículo 14, que hablaban acerca de la adoración celestial. Hablaban acerca de la adoración de los ángeles, de los querubines, de los 24 ancianos, ¿sí? Todo esto está registrado en Apocalipsis 4 y 5, pero yo solamente les voy a leer del capítulo 5, versículos del 11 al 14, y fíjense qué importante, ¿no? Porque Dios fue mostrándome de a poquito, fue mostrándome con paciencia las cosas. Entonces dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, adoración. O sea, acá estos ángeles están proclamando que el Cordero es digno de ser adorado.
como si alguna vez se hubiese puesto en duda. ¿Alguna vez se puso en duda? Claro que se puso en duda. El gran conflicto consiste en la duda sembrada por Satanás de si Cristo debía ser adorado también o no. Entonces dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! Esto fue tremendo para mí. Yo empecé a compartir con algunos hermanos y a decirle: hermanos, miren, yo veo que en Apocalipsis no se adora al Espíritu Santo. Yo veo que en Apocalipsis solamente se adora al Padre y al Hijo. Me puse a ver después otros pasajes de Apocalipsis que hablan acerca del Padre y el Hijo, de que los 144.000 son redimidos para Dios y para Cristo, que en el milenio vamos a reinar juntamente con Dios y con Cristo, de que la Santa Ciudad tiene solamente a Dios como el templo de ella y el Cordero que es su lumbrera. Entonces yo veía esto y empecé a hablar con varios hermanos que nos reuníamos ya en las casas, nos reuníamos fuera de la denominación, y a decir: che, acá no hay adoración al Espíritu Santo. Así que me puse a estudiar un poco más, empezamos a revisar, y en toda la Biblia no había adoración al Espíritu Santo. Así que esto realmente nos llamó la atención, empezó a confirmar las ideas que teníamos anteriormente, que no podíamos explicar la naturaleza del Espíritu Santo, no lo podíamos explicar, no negábamos su existencia tampoco, en absoluto, pero sí entendíamos que la adoración era solamente dirigida al Padre y al Hijo. Así que el primer conflicto que tuvimos en esa pequeña iglesia de una casa, que era en mi casa o en la casa de otro hermano, que nos reuníamos con un grupito de hermanos que habíamos salido de la denominación adventista, el primer conflicto que tuvimos fue con el himnario, porque empezamos a ver que en el himnario había adoración dirigida al Espíritu Santo. En el himnario viejo había un himno que era el himno número 19, que creo que ahora es el número 15, no recuerdo bien. Se llamaba así: Loámoste, oh Dios. Y este era un himno muy conocido para nosotros, lo cantábamos siempre. Y la primera estrofa decía así: Loámoste, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. O sea, era una alabanza dirigida al Padre. Dice: te alabamos porque diste a tu Hijo. Todo bien con eso. Después venía el coro, que era una exclamación de adoración, y después venía la segunda estrofa: a ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Una alabanza dirigida al Hijo, que dejó el trono y bajó a morir en la cruz del Calvario. Hasta ahí todo bien. Pero la tercera estrofa decía así: te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Y decíamos: esto no está en la Biblia. No encontrábamos un respaldo para esto. Pero no terminaba ahí este himno. Este himno tenía una cuarta estrofa, que curiosamente en el himnario nuevo fue quitada. En el himnario nuevo está este mismo himno, pero sin la cuarta estrofa, y yo no puedo entender por qué. Porque la palabra Trinidad, si bien no está en la Biblia, está en las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista actualmente. Así que no entiendo por qué quitaron esta estrofa cuando la palabra Trinidad aparece en las creencias fundamentales. Entonces la cuarta estrofa decía así: a la Trinidad entonemos canción, que es la fuente infinita de gracia y perdón. Entonces este fue el primer himno que nosotros vimos: miren, estamos haciendo algo mal, estamos adorando mal. Podemos no comprender muchas cosas, la naturaleza del Espíritu Santo, hasta el día de hoy no la comprendemos ni la podemos explicar, según dice la sierva del Señor, pero evidentemente la adoración solamente va dirigida al Padre y al Hijo. Así que este fue un conflicto también que tuvimos ahí en esa pequeña congregación, no un conflicto entre hermanos, sino un conflicto con nosotros mismos, ¿no? Porque teníamos que revisar y empezar a tener cuidado con las alabanzas que teníamos, ¿no? Otra ocasión, esto ya pasó tiempo después, no sé cuánto tiempo después, pero había venido un predicador muy famoso, un pastor muy famoso, iba a venir a Buenos Aires, así que varios miembros de la iglesia organizaron para alquilar un local, porque en la iglesia adventista no lo recibían, porque era un pastor que tiene ciertas rispideces con la organización, pero está en la organización. Entonces alquilaron un local y ahí fueron muchos hermanos adventistas a escuchar a ese pastor, y nosotros también fuimos. Y fuimos varios hermanos que ya no nos congregábamos en la denominación, pero fuimos a escuchar a este hermano.
Y la charla no la recuerdo muy bien, así que evidentemente no era algo que para mí fuera importante, pero sí en ese momento una hermana, que bueno, hace rato ya descansa en Cristo, una hermana empezó a distribuir materiales, empezó a distribuir folletos en esa reunión a todos los hermanos que estábamos ahí presentes. Y ese folleto se llamaba ¿Qué creían los pioneros adventistas? ¿Qué creían los pioneros adventistas? Era un folleto sobre el tema de la Trinidad, puntualmente. O sea, esta cuestión que yo ya me había planteado y replanteado y venía meditando en mi cabeza, Dios ahora me da un folleto a través de esta hermana que era ¿qué creían los pioneros adventistas? Y fue bastante iluminador para mí saber y reconfortante que los pioneros adventistas no eran trinitarios, ninguno de ellos. Así que ahí fue como una especie de confirmación. Dios nos estaba guiando a las sendas antiguas, que Dios nos estaba guiando al camino por el cual anduvieron nuestros antepasados, que ese mensaje de salvación que habían dado nuestros pioneros adventistas estaba completo en el sentido de que comprendían perfectamente quién era Dios y quién era su Hijo. Así que ahí eso me abrió muchísimo el entendimiento y empecé a conocer los textos que después se convirtieron en santo y seña o en el lema del movimiento de la deidad. Uno de ellos fue 1 Corintios 8:6, que fue bien claro para nosotros, fue una revelación clara acerca de quién era Dios y quién era Cristo. 1 Corintios 8:6, que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un Dios, el Padre, bien clarito. Y el otro pasaje era Juan 17:3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estos dos textos, junto con una gran batería de versículos, empezaron a poner las cosas en perspectiva. Ustedes saben que yo daba estudios bíblicos antes enseñando a la Trinidad y había muchas cosas difíciles de explicar. Entonces había que agarrar los versículos y decir, bueno, esto es alegórico, bueno, esto es figurativo, bueno, esto Jesús lo dice porque era un hombre. Entonces había muchas cosas que quedaban colgadas. Cuando entendimos este mensaje, todo encajó perfectamente. Cada versículo tenía un sentido preciso. La Biblia se volvió un libro confiable. No hacía falta conocer griego, no hacía falta conocer hebreo para descifrar los misterios, que cuando decía uno en realidad no era uno, eran tres, que cuando decía Dios en realidad no era Dios, eran dioses, ¿sí? Que cuando decía hijo en realidad no era hijo, sino que era otra cosa, y así. Toda esa basura teológica la pudimos sacar de lado y pudimos confiar en la Biblia, y la Biblia se hizo un libro claro. La verdad del Evangelio se hizo transparente, cristalina, iluminó nuestros corazones, iluminó el amor de Dios, que había amado tanto al mundo que dio todo lo que tenía. No es que dio uno de los dos que tenía, dio todo. Nos amó tanto que dio todo. Entonces, más o menos por el año 2008 termina este recorrido, termina este camino de sucesos que me fueron llevando a conocer este mensaje, y más o menos para el año 2008 yo conocí al hermano Adrián, que muchos de ustedes lo conocieron, que también conocía este mensaje, confirmó muchas cuestiones. Conocí al hermano Leandro, que también ustedes lo conocen, y también había surgido un movimiento de un predicador, no lo vamos a nombrar, un predicador que empezó a predicar este mensaje de la no Trinidad, pero después descarrió a muchísimas personas, quemaron los libros de Elena de White, rechazaron parte de la Biblia, dijeron que Cristo iba a venir en tal fecha, hicieron un desastre, y el mensaje de la deidad, este mensaje tan precioso, quedó de alguna manera manchado con todos esos incidentes que surgieron, con un personaje que en realidad nunca reflejó el espíritu de Cristo, pero sin embargo mucha gente lo siguió, porque mucha gente sabe qué hicieron, y esto es una lección para todos nosotros. Mucha gente sabe qué hicieron, dijeron, sí, es verdad que no tiene el carácter de Cristo, pero lo que dice es verdad, decían, ¿no? Y había cosas que decían que eran verdad. Pero nunca, jamás, hermanos, podemos nosotros pensar que la luz, porque ustedes piensen que Satanás es un ángel de luz, se representa como un ángel de luz, que la luz puede ir no acompañada del amor. Nunca acepten esa idea. Si el amor de Cristo no está, puede haber mucha luz, puede haber muchas ideas extraordinarias, pueden haber muchas cosas incluso ciertas, pero Dios no está ahí.
porque el sello, la evidencia de que Dios dirige un movimiento es el amor. Podemos incluso ignorar cosas, podemos reconocer que no conocemos muchas cosas y que no entendemos muchas cosas, pero no podemos no tener el amor de Cristo. Sin embargo, mucha gente pasó por alto este detalle y dijo, bueno, no, sí es verdad que este hombre tiene un mal carácter, pero lo que dice es verdad. Y mucha gente fue ahí atrás de ese mensaje, que después terminaron la gran mayoría o rechazando la Biblia, rechazando el mensaje de salvación, y bueno, el mensaje de la deidad quedó manchado con esto. Al mismo tiempo que sucedía esto y que nosotros empezamos a predicar ya abiertamente el mensaje de la deidad, también allá en Puerto Rico el hermano Jorge Lopera estaba predicando este mensaje de la deidad. Dios estaba levantando un movimiento para proclamar este mensaje, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Incluso Dios nos daba confirmación a través de la Iglesia Católica. Fíjense, en el año 2009, la Iglesia Católica sacó un comunicado explicando que la Iglesia Católica reconocía el bautismo de otras confesiones cristianas, ¿sí?, como válidos para ser parte del movimiento ecuménico, los reconocía como válidos siempre y cuando fueran en la forma trinitaria, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si una iglesia cristiana, ya sea evangélica, pentecostal, bautista, adventista o cualquiera de ellas, bautizaban el nombre de la Trinidad con el concepto trinitario del bautismo, la Iglesia Católica los reconocía como hermanos y ese bautismo era válido para ellos. Entonces Dios nos confirmó, incluso a través de la Iglesia Católica, de que el tema de la Trinidad era crucial, que era parte del movimiento ecuménico, era parte de la condición que pedía Roma para considerar hermanos a otras iglesias. Así que hasta incluso por medio de la Iglesia Católica tuvimos confirmación. Yo busqué la noticia, la tengo registrada porque en aquel tiempo la había publicado en un blog que yo tenía, pero la agencia cenit.org, que es la agencia católica de noticias, quitó esa noticia, hoy no está, tengo el enlace, tengo todo, pero no se puede ver en la página oficial, pero yo en aquel tiempo copié la noticia tal cual y la guardé en un blog, así que la puedo mostrar con fecha y todo, que esto fue publicado el 28 de mayo del 2009, ¿sí?, de que la Iglesia Católica reconocía los bautismos de otras denominaciones siempre y cuando fueran bautismos trinitarios, con el concepto trinitario del bautismo, ¿sí? ¿Recibí la influencia de los testimonios? Sí, claro que sí. Recibí influencia del Espíritu de Profecía, de los libros del Espíritu de Profecía. Obviamente lo primero que me tocó el corazón fue la Biblia, ¿no? Pero leí libros que realmente me impactaron, ¿no? Y me dejaron pensando en la importancia de este asunto. Por ejemplo, Primeros Escritos fue uno de los libros que más me impactó. El capítulo que se llama La caída de Satanás, porque ahí habla acerca del origen del pecado y de cómo Dios le dijo a su hijo hagamos al hombre y Satanás tuvo celos de Jesús y que Satanás era el tercero en el cielo. Todo eso está registrado en Primeros Escritos. Eso me impactó. El otro libro que me impactó también mucho fue Patriarcas y Profetas, el capítulo 1. Ese capítulo muestra todo el origen del conflicto, todos los diálogos que tuvo Cristo con Lucifer, las reuniones que organizó el Padre para decir quién era su Hijo y cómo Lucifer y los ángeles adoraban al Padre y al Hijo, ¿sí? Todo eso está registrado en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. El otro capítulo que es análogo o que es paralelo es el capítulo 30 del conflicto de los siglos, que se llama El origen del mal y del dolor. Habla acerca de lo mismo, ¿sí? Habla acerca del origen de la caída de Lucifer y la relación entre el Padre y el Hijo. Y un libro que me impactó bastante también y que yo lo empecé a leer en aquel tiempo y me abrió mucho los ojos, que es una recopilación, que yo se las recomiendo, más allá de que es una recopilación y que no lo escribió Elena G. de White así de corrido, es el libro que se llama La verdad acerca de los ángeles. Cuando yo leí ese libro me impactó, porque Elena G. de White dice en una porción que nosotros podemos llegar a ser miembros de la familia celestial. Y cuando ella describe la familia celestial dice el Padre, el Hijo y los santos ángeles. Eso me impactó. Y después habla acerca, de la caída de Lucifer, del ministerio de los ángeles, de la relación de los ángeles con nuestra salvación, cómo nos hablan al oído y nos recuerdan las palabras. Y nosotros podemos leer en la Biblia que dice el Espíritu
os hará recordar las cosas que tienen que decir. Todo esto tiene una conexión para comprender un poco más esta cuestión que quedó un poco tapada por el misterio por parte de Dios, que tiene que ver con la naturaleza del Espíritu Santo, que es algo que no podemos explicar, según lo que dice ella, ¿no? Y que cuando leemos la Biblia, no hay una explicación acabada, porque a Dios le plació que así fuera, ¿sí? Para probar a su iglesia, para probarnos a ver si le reconocemos a Dios como el único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Ese más o menos fue el trayecto, el tiempo, más o menos unos 4 o 5 años que Dios fue hablándome al corazón, de a poco, con paciencia, y yo fui descubriendo este tema. ¿Y por qué traigo este tema? ¿Por qué cuento esto? Primeramente porque la Biblia dice que el Evangelio es dado a conocer por testimonio. Nosotros podemos presentar toda la doctrina, que lo hemos hecho, hemos presentado la doctrina bíblica, pero tenemos que contar también nuestro testimonio, de qué manera Dios nos habló, de qué manera Dios fue tocando nuestro corazón. Mucha gente se va a sentir identificada con esto y va a decir, sí, yo me di cuenta de que tal himno, yo me di cuenta de que tal cosa, yo me di cuenta que tal pasaje sugería tal esto o tal lo otro, ¿no? Y otras personas fueron movidos de la misma manera por el Espíritu Santo a descubrir estas verdades. Pero quisiera terminar comentando un poco la importancia que tiene esto. Nosotros como pueblo somos llamados a dar el último mensaje de amonestación al mundo, que es el mensaje de los 3 ángeles. Y evidentemente este mensaje le fue dado a un grupo, a una iglesia que era antitrinitaria y que comprendía perfectamente el papel del Padre y el papel del Hijo. Tenían una clara concepción de quién era Dios y quién era Cristo, y por lo tanto podían dar estos 3 mensajes de manera correcta. Y quisiera que hagamos un pequeño repaso de estos 3 mensajes que se encuentran en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, ¿sí? Estos pasajes son muy conocidos por nosotros, pero vamos a ver que sin el tema de la deidad, sin el tema de la doctrina de Dios y de Jesucristo como el Hijo de Dios, no tienen el verdadero sentido y la verdadera fuerza que deberían tener. Si alguien predica el mensaje de los 3 ángeles o dice predicar el mensaje de los 3 ángeles y no cree que Dios es el Padre, que Jesucristo es su Hijo, ¿sí? Y no cree en esta doctrina, está predicando un mensaje incompleto. Y vamos a verlo ahora. El primer mensaje se encuentra en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 7, que dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Podemos dar este mensaje y señalar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas sin saber quién es aquel? ¿Sin tener claro quién es Dios y quién es su Hijo? ¿Por qué no dice que adoremos a aquellos? Dice que adoremos a aquel que creó los cielos y la tierra, que fue el Padre que creó por medio de su Hijo Jesucristo. Si no tenemos claro quién es Dios, como lo leímos en 1 Corintios 8:6, ¿cómo podemos dar el mensaje del primer ángel? Evidentemente este mensaje lo dio, históricamente, si tenemos que hablar de este mensaje del primer ángel, lo dio un pueblo que creía que Dios era un ser personal, que Dios era una persona, que era el Padre. El mensaje del segundo ángel dice, en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Tenemos que denunciar la caída de Babilonia. ¿Y cómo vamos a denunciar la caída de Babilonia y el vino que hizo beber a todas las naciones, que son sus falsas doctrinas, si no hablamos del tema de la Trinidad? Si ustedes van a un catecismo de la Iglesia Católica y van a los primeros artículos del catecismo, ustedes lo pueden encontrar, incluso si ponen en Google los va a llevar a la página del Vaticano, ahí está el catecismo. Uno de sus primeros artículos dice acerca de la Trinidad: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. Es importante esta palabra que usa, ¿no? La palabra misterio, para referirse a esta doctrina. Dice, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de fe. Es la luz que los ilumina. La Iglesia Católica dice que la Santísima Trinidad, o el misterio de la Santísima Trinidad, es el misterio central de todos los demás misterios de la Iglesia,
de todas las demás doctrinas. Así que si nosotros denunciamos las falsas doctrinas de Babilonia y su caída, ¿cómo no hemos de denunciar el misterio principal de las doctrinas de Babilonia, que es la Santísima Trinidad? De hecho, Apocalipsis, cuando describe a Babilonia, en el capítulo 17, versículo 5, da una descripción acerca de lo que lleva escrito en su frente esta mujer o esta gran ramera, y dice así: en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esta mujer, esta iglesia apóstata, lo que tiene escrito en su frente no es lo mismo que los 144.000 que aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis. Los 144.000 tienen el nombre de su Padre, del Padre y de Cristo escrito en la frente, de manera definida, de manera clara. Saben a quién adoran. ¿Sí? Como Jesús le decía a la mujer samaritana: ustedes no saben a quién adoran y nosotros sabemos a quién adoramos. Bueno, los 144.000 saben a quién adoran: al Padre y al Hijo. Tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente. Pero esta mujer ramera tiene en su frente el nombre de un misterio. Misterio, Babilonia la grande. Ese es el Dios al que ella adora. Un Dios misterioso que no se puede comprender. Y lo dice en el Catecismo, que es el misterio principal de todos los misterios de la Iglesia Católica. ¿Podemos dar el mensaje del segundo ángel sin predicar este tema de la deidad, de la naturaleza de Dios y de Cristo? ¿Podemos hablar de eso? Evidentemente que no. Vamos al mensaje del tercer ángel, el capítulo 14, versículos del 9 al 12 de Apocalipsis. Dice así: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Nosotros sabemos, hermanos, que la marca de la bestia tiene que ver con el domingo, no es el tema de esta mañana, y que el sello de Dios tiene que ver con el sábado. ¿Por qué? Porque la salvación es el reposo en Cristo, el descanso en Cristo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os daré descanso, os daré reposo. Entonces los que estén reposando en Cristo van a reposar en el sábado de la creación. Y los que no estén reposando en Cristo no van a tener reposo de día ni de noche. No van a tener descanso nunca. Este es el sello de la salvación, ¿no? O de la justificación por obras. La justificación por obras no tiene reposo de día ni de noche. La salvación en Cristo tiene descanso, por lo tanto descansa en sábado, igual que Dios descansó de sus obras en la creación. Pero en contrapartida de los que reciben la marca de la bestia, el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Estos son los santos. Este es el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente vemos acá a las dos personas claramente definidas. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como los 144.000 que tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, como el remanente de la mujer de Apocalipsis 12 que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que en el mensaje de los tres ángeles está claramente conectado este tema de la deidad, este tema de Jesucristo como Hijo de Dios, este tema de el Padre como el único Dios verdadero, de que Dios no es una Trinidad, y que a menos que no comprendamos y no prediquemos este tema, no se va a poder dar cabalmente el mensaje de los tres ángeles, y no se va a poder comprender cabalmente el amor de Dios. Porque el apóstol Juan nos dice, ¿no? En esto se ve el amor de Dios, en que Dios entregó a su único Hijo. Y por eso quiero terminar con un pasaje que lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, justificándose, ¿no? Él, como nos justificamos nosotros y me justifico yo, de por qué hablamos todo el tiempo de esto. Porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto y oído y de cómo Dios nos ha llevado a través de un camino conociendo este mensaje de salvación. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esto quería comentar, hermanos, con ustedes, dar mi testimonio de cómo Dios me fue llevando a conocer este mensaje y la importancia que tiene de mantenerlo siempre sobre la mesa, siempre testificar de lo que hemos visto y oído, porque si no, el mensaje de los tres ángeles no va a tener el efecto que debiera tener, ¿sí? Así que bueno, hermanos, espero que les haya sido de bendición. Bueno, hermanos, hace un ratito acabo de terminar los dos temas. En realidad estuve predicando en un grupo primero y después en otro. Compartí el mismo testimonio, pude grabarlo. Así que espero que este testimonio les sea de bendición. Compártanlo con aquellas personas que ustedes piensen que les puede llegar a servir. Y bueno, quedo a disposición de todos aquellos que tengan dudas o que quieran investigar más sobre este tema. Les mando un fuerte abrazo y dejen acá abajo todos sus comentarios. Bendiciones.